a guiarnos en alabanza y va a estar predicando el pastor. Adelante, amados. Bienvenidos. Gracias. Qué bueno que es estar aquí nuevamente con ustedes. No sé, veo algunas caras nuevas. ¿Ya está encendido o todavía no? No. Espérame. Ok, ¿qué tal ahora? Según yo, está en verde. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Todavía no se escucha? No, pero la luz está en verde. No sé qué pasa. Espérenme, a ver. ¿Qué tal ahí? Vamos a ver si de pronto, poco a poco. Está frío todavía el micrófono. Lo que queremos compartir con ustedes, y esto me gusta enfatizarlo, porque no fuimos nosotros, fue Dios a través de nosotros. Ahora sí. Okay. Dios obró, Dios nos usó, como mencionaba el pastor, tengo 35 años sirviendo al Señor y pudimos, Sandy 41 años, porque ella antes de nosotros casarnos, ella fue misionera en Japón. Entonces, pero el Señor la llamó de Japón, vino a Chicago y allá nos conocimos en la misión y el Señor comenzó una nueva etapa en mi vida. Porque primeramente cuando fui a México, fui con Ginny y algunos de ustedes, tal vez algunos pocos de ustedes la conocieron, y ella, estaba yo meditando, mañana, el 24 de noviembre, era un Thanksgiving Day, y ella fue a la presencia del Señor. Y en ese momento, como cantábamos ahorita hace un ratito, Dios es bueno, su fidelidad me persigue para siempre. Y ser agradecidos. Entonces dar uno gracias a Dios cuando pierde un ser querido, eso lo une a uno más al Señor. Y el Señor no había terminado conmigo, y entonces mi suegra me presentó a Sandy, y oramos, y Sandy quería seguir en el ministerio, pero yo le dije, oye, Japón es hermoso, pero me gusta más México. Entonces, escoge, ¿nos vamos para México o nos vamos para México? Y entonces, gracias a Dios, no sé cuántos mexicanos hay aquí en este momento, pero... Entonces, lo que quiero decirles, y Sandy les va a presentar a ustedes el ministerio y luego una alabanza, y luego vengo yo con la predicación, pero fue obra de Dios. Hermanos, nos han dicho, qué bueno que ustedes pudieron hacer eso. No, fue el Señor quien lo hizo. Entonces, Sandy, comienza tú para no... Lo que puedes ver aquí es nuestra pasión y nuestro corazón, conocer a Cristo y darlo a conocer. Y ese es tanto, la siguiente por favor. Ese es tanto importante que pusimos en la pared del local donde estamos en la iglesia. Y en el centro es Emily y Pete Johnson, ellos son directores de la misión en Team en México. Y aquí está la familia de todos los misioneros de Team. Y ya tenemos 7 diferentes nacionalidades. ¿No? Solamente en México. Sí, aquí, sí, escucha. Aquí solamente en México. Y ahora, esta es la iglesia que comenzamos cuando empezamos en Cabo San Lucas, el 25 año de aniversario. Y en el medio es Pastor Carlos Samuel y Flor. Ellos son los que tomaron la batuta para nosotros para ir a Guadalajara. Y aquí tenemos el lugar donde fuimos. No sé, hay otro más, porque empezamos en un hotel, en un cuarto en un hotel, y luego fuimos a Golden Palace, y ahí estaba creciendo mucho, no era espacio, entonces eran personas que conocían a Cristo, y este joven, Carlos Samuel, fue bautizado, fue su último año en la escuela superior, y inmediatamente tenía el llamado para ir a estudiar en la escuela bíblica y graduaba y luego regresaba aquí para ayudarnos en la iglesia, y mientras nosotros dejamos el Golden Palace y fuimos al terreno que Dios nos dio con una palapa grande
luego el huracán vino y la palabra se fue. y Dios nos ayudó para tener un edificio que empezó en esta forma y ahora hoy en día es como es. Y adentro tenemos el lugar de alabar al Señor y damos gracias porque todo es de Él, ¿verdad? Y entonces venimos de Cabo San Lucas para Guadalajara. Guadalajara es la segunda ciudad más grande en México, de 7 millones de personas, y es en el círculo de silencio, donde hay menos de 2% de personas que son cristianos evangélicos. La idolatría es grandísimo, las catedrales son hermosas, pero adentro es la muerte y no hay nada de vida allá. Y esa es la familia que Dios nos dio en Guadalajara. Y no queríamos trabajar solos, entonces juntamos con un grupo de este Instituto Bíblico La Roca, y estos son los pastores que fueron entrenados allá y que están en sus iglesias. Y cada mes juntamos para animarnos unos a otros y orar juntos. Y el grupo pequeño arriba es donde Carlos está mentoreando a algunos pastores en sus papeles como pastor en la iglesia allá. Y aquí es el momento del Día del Padre en nuestra iglesia. Y nos dio un regalo, un mandil con un versículo. Y aquí está Juan, él va a demostrar. Y este es el mandil que tenemos. ¿Y qué dice el mandil? ¿Puede leerlo? Y ese es el lema para los hombres en la iglesia, servir. Porque Dios dice, el más grande es el siervo de todos, ¿verdad? Entonces, damos gracias por estos siervos del Señor. También tenemos las damas, y este fue casi la última semana. Dio un tiempo para despedirme de ellos, recordándoles, fija sus ojos en Jesús, porque la gente va a fallarse, pero Dios no, Él siempre es fiel. Y ojalá que tuvimos tiempo de decir sus historias de salvación, sus luchas, sus momentos de que necesita oración, pero lo que puede decir de cada uno, ellos toman su tiempo los domingos para juntar y alabar a nuestro gran Señor y estar nutriendo en la comida de la palabra de Dios. Y ellos continuaban cuando salimos nosotros el 12 de agosto, ¿verdad? Ellos continuaron con estudio de las mujeres de la Biblia en Zoom y en grupos pequeños. Y también en este instituto bíblico hay estudiantes y ellos vienen cada fin de semana para ayudar en las iglesias en Guadalajara. Y es interesante que estos son los estudiantes que por los años vinieron para ayudarnos. Pero a la izquierda es Andrea y a la izquierda es Miguel. Y ellos eran niños cuando nuestras hijas estaban en la iglesia en Cabo San Lucas y crecieron con nuestras hijas. Y cuando eran ya adultos querían ir para estudiar en La Roca y estaban ayudándonos en la iglesia los fines de semana. Es precioso para ver la primera iglesia ayudando a la segunda, ¿verdad? Y Oscar y Alicia, su mamá, fueron los primeros para creer en Cristo. Su hermano y su hijo tenía cáncer y falleció 24 años de edad. Y lo que pasa es, el hermano Oscar estaba todo en negro, en satanismo, en la música rock. Es extrañado de su familia, pero él vio que su hermano murió en paz, porque él conocía a Cristo y él cambió su vida. Entonces, Oscar ya ha cambiado en Cristo, está sirviendo con las etnias no alcanzados en diferentes lugares en México. Damos gracias a Dios. Y su prima aceptó a Cristo, casi suicidió 2 veces en la secundaria, pero Dios levantó a ella de todo eso para conocer a Él. Ella quería saber más, fue a Texas, a Río Grande, para estudiar. Y regresaba a la iglesia dándonos esta visión de misiones. Y el primer misionero que enviamos es en el centro y estaba en el barco Logos Hope en Operation Mobilization 2 años en todas partes del mundo. Y ahora tenemos 2 misioneros en el Medio Oriente y ellos estaban en Jordania. Y ahora, Jazmín, fui con las Wix Radica o Huichol se llama.
y por un mes, y la gente en la iglesia ayudando a enviarle con lo que necesitaba para edificar a los jóvenes en la iglesia allá. También en la escuela bíblica de vacaciones en nuestro vecindario, 5 años, hicimos tratando de esparcer la semilla del Evangelio con todo y a 35 niños cada año vinieron. José y el otro era Daniel, y tenemos nuestro camello y todo. Pero lo bonito de todo esto es que llegamos a otros estados. 2 veces fuimos a Durango un año y a Zacatecas el otro año, llevando lo que hicimos en nuestro vecindario en otras iglesias para que otros puedan conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es mirar el lugar donde tú estás y hay una cita divina esperando a ti para hablar de Cristo. Y cuando yo tenía 60 años de edad, Carlos dice, vamos a la oficina para la tarjeta de descuentos para los mayores de edad. Ok, vamos. Y a mi lado estaba Raquel. Y 3 horas esperamos esta tarjeta especial. Pero durante todo este tiempo hablando con ella sobre Cristo. Y cambió su vida. Primero cambiamos teléfono y ella llamó después de 2 semanas. Y dice, mira, ustedes tienen paz y nosotros no. Mi esposo está muriéndose, está en diálisis y necesita escuchar esta. Por favor, ven a mi casa. Y entonces preguntaba, ¿y cuánto cuesta? Y nosotros nada, no hay para esto. Entonces ella aceptó a Cristo, fue bautizada, su esposo falleció, pero ella se fue a otro estado y está involucrado en una iglesia bíblica creciendo en el Señor, gloria a Dios. Y luego Dios abrió otra puerta en otro local, porque el vecindario donde hicimos la escuela bíblica de verano, 5 años, el cura estaba 5 puertas de allá, siempre está diciendo no va con ellos, y fue difícil crecer allá. Pero Dios abrió esta puerta y luego vino el COVID-19 y cerraron todas las puertas de un local física, pero abrió otras puertas por el internet. Y por medio de nuestra iglesia pequeña en Guadalajara, Carlos tiene 5 hermanas en Aruba. Y por el estudio bíblico, los lunes y viernes del Evangelio de Juan, ellos conocían a Cristo. Después de 40 años orando por ellos. Gloria a Dios, ¿no? Y Bibi conocía a Cristo en el principio orando por su familia y por fin su hermano Ángel conocía a Cristo, fue alcohólico, con muchas mujeres y la gente en su lugar de trabajo, ¿quién eres tú? Porque el cambio tan radicalmente en Cristo, gloria a Dios. Y ahora sus hijos están creciendo en el Señor y uno está no puede ir a la iglesia. Yo digo, mira, antes de ir a la fiesta, ven a la iglesia y tenemos esta tarjeta, se llama Pop-Open Cards, y tú puedes escoger unos de ellos para llevar a sus invitados. Y ella dio esta oportunidad a todos y conocían a Cristo un poquito por medio de una chiquita que quería servir al Señor y darlo a conocer.
Y también en el COVID tuvimos la oportunidad de la Alpha Marriage Course con otro misionero en Chile. Y entre su grupo y nuestro grupo, casi 30 parejas estudiando sobre su matrimonio y cómo Cristo ayudó a ellos. Y uno de ellos era Mario y Evelyn. Ellos hacen tacos muy ricos. Si ustedes vienen a Guadalajara, vamos con ellos porque son los mejores tacos en todo Guadalajara. Y ellos estaban discipulados por otra pareja en la iglesia y luego su mamá, su hija mayor vino y en el último 2 semanas antes de jubilarnos, ellos bautizaron y gracias a Dios. También este joven llegó un día y sentaba muy atrás y el líder pensaba, ¿quién te invitaste? Y él dijo, Google Maps. Oh, y luego 2 jovencitos llegó y ¿quién invitaste? Google Maps. Y digo, el Espíritu Santo está usando Google Maps, pero él quedó y está en el sonido ayudándonos, gracias a Dios. Y llegamos al momento de pensar en vamos a jubilar, Dios nos dio paz ese momento y el Señor dio uno del grupo de líderes, Humberto, para ser el pastor. Entonces el último domingo de junio hicimos la ordenación y instalación de él. Mira, los ancianos tienen sus mandiles de servir, ¿verdad? Van a servir al Señor, al pastor y a la iglesia. Y también aquí están los 5 líderes con el pastor Humberto a la derecha. Puede orar por ellos, por favor. Tienen una buena unidad, un sentido de amor, quiere servir, quiere que la iglesia crezca, pero Satanás no para de obrar, ¿verdad? Y aquí están ellos con sus esposas y con sus hijos. La chiquita en el medio era 2 semanas antes de irnos y yo estaba tocando enfrente y mirando afuera y allí estaba la chiquita, ni 1 año, estaba aplaudiendo y cantando con todo su corazón. Yo digo, gracias a Dios por esos que conocen a Dios. Nuestro último domingo tocando y predicando y luego ellos nos dio una gran sorpresa de mariachis cristianas y fue un momento inolvidable con ellos, ¿no? Ellos oraron por nosotros, nos dio la despedida y antes en junio, Carlos cumplió 69 años. Y mira, esta vela no aquí en los Estados Unidos, se llama Fireworks, ¿no? Pero de todo 69 años, estuvimos juntos 28 años en el Señor trabajando en México y Dios es fiel, ¿verdad? Y llegamos a ser mexicanos en unos sentidos. Todavía no comemos picante, pero no dile a nadie. Empezamos en Cabo San Lucas y luego fuimos al interior. Nuestro ministerio especial es en bicicleta. Y salimos en el grupo 9 en la noche y con entre 30 a 120 personas y conociendo la ciudad de esta forma. Tenemos placas atrás que se dice I love Jesus. Y una noche regresando y cada persona en su grupo y una señora dice, yo voy a seguir a este grupo I love Jesus. Oh, ok, muy bien. Pero es nuestra oportunidad de hablar por Cristo. Vamos a extrañar muchas cosas, la comida, los frutos, arquitectura, el clima, pero especialmente nuestra familia en la iglesia. Es triste, pero a la vez hicimos lo que Dios nos llamó y Él dio todo lo que necesitaba, ¿verdad? Ahora nuestro nuevo ministerio es nuestra familia. Aquí es Raquel y Nathaniel, él es hijo de misioneros en la República Checa. Ellos viven en Colombia, South Carolina, y vamos a estar con ellos hoy en la tarde. Y vamos a estar con su 33 años de su cumpleaños, el 16 de diciembre. En mucho tiempo no tuvimos esta oportunidad de estar juntos para su cumpleaños. Y aquí está Ana, nuestra hija mayor, con su esposo Mark. Él es coreano del sur, pero él creyó en las Filipinas como hijo de misioneros. Y tenemos Sunny, Alex, Sophie y Suri, y este es nuestro nuevo ministerio, los nietos. Y de hecho tengo una información se llama Legacy Coalition.
es para abuelos cristianos, para juntar y orar y tener cursos, cómo podemos alcanzar a nuestros nietos y ser intencionalmente compartiendo nuestra fe, ¿verdad? Y queremos decir gracias. Tú puedes escoger cuál idioma quiere, pero dice gracias. Y queremos dejarte con esta idea de conocer a Cristo, y es para toda tu vida. Tú nunca vas a entender a Él. Y no es entendimiento aquí, es experimentar Él como su pastor, como todo eso, ¿no? Y darlo a conocer, ser intencionalmente en ayudar a otros a conocer a Él. Ok, y ahorita entonces Sandy va a cantar una alabanza que va. Entonces la canción se llama Permanecer. En todos los años del ministerio lo que era más importante es permanecer en Cristo. Es el clave de perseverar en el ministerio. Para respirar, para mi diario pan, dependo yo de ti, dependo yo de ti, para
verdad es que dependemos del Señor todo el tiempo y sin Él nada somos. Me gustaría orar antes de hablarles o compartir con ustedes 3 ideas que nos han ayudado a nosotros a permanecer en Él, a conocerlo a Él de una forma más profunda y a darlo a conocer. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres real. Tú estás aquí en medio de tu pueblo. Gracias porque tú resucitaste de la tumba y victoriosamente hoy moras a la diestra del Padre e intercedes por nosotros. Por eso te alabamos, te glorificamos, porque eres un Dios vivo. Ya no estás en una cruz. Gracias, Señor. Gracias porque nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable que eres tú, Señor. Tú eres hermoso. Tú eres maravilloso. Y Señor, te pedimos perdón en este día, Padre, porque no te conocemos mucho, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a experimentarte en todo momento, en los buenos momentos, en los momentos de enfermedad, en los momentos de problemas. Aún allí tú estás. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nunca cesas de obrar. Ayúdanos a recordar que tú eres bueno, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. Gracias por la familia de la iglesia, Señor. Gracias por Monte Sión, que nos ha apoyado por muchos años en la obra misionera en México. Gracias, Señor. Sígueles dando más y más de tu amor, de tu sabiduría, y que cada uno de ellos, Señor, se deleite en ti. Y que no se lo guarden, sino que lo compartan con tantas otras amistades, personas o parientes, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela. Que ellos puedan decirle lo bueno, lo maravilloso que eres tú, Señor. Señor, abre nuestros corazones. Porque venimos, Señor, de una semana quizá cargada, pesada, y muchas veces traemos muchas cosas en la cabeza, Señor. Ayúdanos a entregarte todo a ti y a enfocarnos en ti, Señor, como la fuente de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día tenemos muchas distracciones. Y yo sé que todos nos hemos dado cuenta, pero en algunas ocasiones no nos damos cuenta. Hay tantas distracciones y el enemigo es muy astuto. ¿Sabían eso? Él es muy astuto y nos distrae muy fácilmente. A veces yo pienso que somos como niños. El niño está haciendo una cosa y de pronto se distrae y hace otra cosa. Y algunos cristianos son así. Se distraen fácilmente. Entonces, ¿qué ha causado eso en la familia? División. Y la mejor forma de destruir una familia es dividiéndola. ¿Sabían eso? Entonces, inclusive nosotros tenemos buenos amigos en la fe que el esposo va a una iglesia y la esposa va a otra. Yo todavía no entiendo eso, ni lo voy a entender, porque no debe de ser así. Si estamos casados debemos de estar unidos. Pero hasta tal grado ha llegado el punto de cómo Satanás nos ha distraído y engañado, que mirando la situación de hoy en día, no solamente de las familias, sino de nuestro alrededor, estamos todos divididos. Pero si queremos ser fuertes, tenemos que estar unidos a Él. Y para uno estar unido a Él, hay que conocerlo. Pero no solamente aquí, como decía Sandy, sino aquí. Podemos conocer mucho de Dios, de su palabra en la Biblia, aquí. Pero si no baja el corazón,
de nada sirve. Entonces yo quiero compartir con ustedes 3 claves para conocer a Cristo y darlo a conocer. Y quizás ustedes me digan, sí, ya conocemos a Cristo, tenemos un buen pastor, y lo creo que lo tienen. Gracias al Señor, que predica y enseña la palabra de Dios sin diluirla. Gloria a Dios. Pero yo pienso que hay espacio para crecer. Todos, incluyéndonos los pastores, los ministros, los misioneros, hay espacio para crecer. Entonces, 3 claves para conocer a Cristo y darlo a conocer. La número 1 es creer que el Señor nos conoce personalmente. Es decir, Él vela por nosotros. A veces se nos olvida, a mí se me olvida, que Él está velando por mí. Y eso lo tengo yo que estar recordando día tras día. La segunda es comprometerse a crecer diariamente en el conocimiento personal del Señor. O sea, yo también tengo responsabilidad. Tengo que hacer algo. Y eso lo que me ayuda es permaneciendo en Él, lo que cantaba Sandy. Y la tercera es vivir de tal manera que otros puedan conocer a Cristo o conocer al Señor a través de ti. Y eso es fijando la mirada en el Señor. ¿Sabían ustedes que el deseo de Dios, desde un comienzo, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, el deseo de Dios es de que todo el mundo lo conozca a Él? Que todo el mundo sepa que hay solamente un solo Dios verdadero. Y por eso Dios creó su propia familia, su propio pueblo, los israelitas, con una misión. Vayan y díganle al mundo que yo soy el único Dios verdadero. Entonces, cuando leemos en el libro de Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, como se le llama, entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Recuerdan esos versículos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le llamamos la gran comisión. Ese comenzó no solamente en Mateo, sino que desde Génesis lo vemos claramente cómo Dios utilizó a sus siervos, a sus seguidores, para que todo el mundo lo conociera. Y es interesante que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, podemos servir a Dios en diferente forma, en diferentes capacidades. No todos pueden ser predicadores. Si todos somos predicadores o maestros, entonces ¿quién va a escuchar? O si todos fueran solamente estudiantes, ¿quién va a enseñar? Por decirlo de alguna forma. Cada uno, Dios lo colocó en algún momento de su vida en un lugar con un propósito y en un tiempo específico. Igualmente, el Señor nos tiene aquí, hoy en día, en este tiempo, con un propósito. No nos tiene en nuestros países originarios, de donde venimos. Ahorita estamos en otro país. La mayoría, pienso yo, la mayoría de nosotros venimos de afuera. Entonces, y también otra cosa es que la audiencia fue específicamente puesta allí por el Señor para que en el momento preciso esas personas dieran a conocer a Cristo. Dice en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 36, dice, David cumplió el propósito de Dios en su propia generación. David cumplió el propósito de Dios en su propia generación. Dios lo colocó allí, en esa generación, en un lugar específico, en un lugar y en un momento específico para hablar, para que el mundo, que el pueblo conociera que Dios es el único Dios verdadero. Entonces, cada uno de estas personas, y voy a mencionar varios ejemplos de personas que Dios utilizó, le dio una misión específica y los puso en un lugar específico para que todo el mundo conociera que Él es Dios. Dice en el libro de Éxodo, si tienen sus Biblias me pueden seguir ustedes allí. Yo tengo los versículos aquí en la tablet, pero
A mí me gusta más la Biblia que suena, que la que tiene hojas. Esa me gusta más. En el libro de Éxodo, ¿recuerdan ustedes? El libro de Génesis comienza, Génesis significa ¿qué? ¿Saben? El comienzo, el principio. En el principio Dios creó. Y luego Dios formó su pueblo, Dios le dio una misión a Moisés, y voy a hablar de eso también en un momento, pero el pueblo de Dios estaba bajo el yugo de los egipcios. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, en el versículo 23 al 25, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Quizás está en un lenguaje más de nuestro tiempo. Dicen, pasaron los años y el rey de Egipto murió, pero los israelitas continuaron gimiendo bajo su yugo. La carga de la esclavitud los agobiaba, clamaron por ayuda y su clamor llegó hasta Dios. 24. Dios oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. 25. Miró al pueblo de Israel y supo que era hora de actuar. Paremos de allí un momentito. Entonces, Dios es un Dios que cumple promesas. Amén. Él cumple promesas. Dios hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y Él la cumplió. Entonces me llama la atención cuando Dios miró al pueblo. O sea, Dios sabemos que es espíritu. Amén. Él es espíritu. Pero sin embargo, la palabra de Dios, o Dios mismo a través de su palabra, nos lo pone así para que podamos nosotros los humanos entenderlo. Miró, o sea, con sus ojos, vamos a decir ojos espirituales, miró al pueblo de Israel y supo que era hora de actuar. ¿Creen ustedes que a Dios se le estaba olvidando? No, de ninguna manera. Ay, caray, estoy como retrasado en esa... No, tampoco. Él no se retrasa ni se adelanta. Siempre Él hace las cosas a su debido tiempo. Y es el tiempo perfecto, porque Dios es perfecto. Entonces, el Señor vio el sufrimiento de su pueblo, cómo abusaban de ellos cuando estaban como esclavos en Egipto. Quiero mencionar primeramente también otro ejemplo, Noé. ¿Recuerdan ustedes cuando yo digo la palabra Noé o el nombre Noé, qué se les viene a la mente? El diluvio, el arca, ¿verdad? Bueno, Dios lo puso allí en ese momento específico con un propósito específico. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Sabemos nosotros que en ese momento pues nunca había llovido antes en la tierra, nunca jamás había llovido. Estaba construyendo un arca, vamos a suponer aquí, que está un poco alto. No hay un lago cerca, no hay un río, no está la playa cerca. Dios le dijo que construyera un arca. ¿Saben ustedes cuántos años tardó Noé para construir el arca? 120 años. 120 años. Imagínense ustedes, 120 años. Quiero que pongan a trabajar sus mentes. 120 años construyendo un arca. Eso es mucho tiempo. ¿Qué me enseña eso a mí? Wow, Noé tenía mucha paciencia, porque yo pienso que muchas veces se ponchó un dedo o algo, o se maltrató algo. Paciencia, perseverancia. Pero ¿saben ustedes qué me lleva a mí a entender allí también? 120 años que Dios le estaba dando la oportunidad a la gente de que se arrepintiera. Y no se arrepintieron. En 120 años, y no se arrepintieron. Y solamente 8 personas entraron al arca, Noé y su familia, sus hijos con sus esposas. Pero ¿se imaginan ustedes la burla de la gente? Oye, Noé, tú estás loco. ¿Qué comiste? ¿O con quién te estás comunicando en estos tiempos? No, Noé se estaba comunicando con el Señor. Y el Señor le dio una misión en el momento específico y en el lugar específico. Entonces vemos obediencia, vemos compromiso a largo plazo. Noé después de 120 minutos
de estar construyendo el arca. No, ya no voy a. No. 120 años. Eso es obediencia. Y él hizo todo como Dios se lo mandó que lo hiciera. Y del arca podemos aprender muchas cosas. Tenía una sola puerta. ¿Y saben ustedes quién la cerró? Dios. No fue Noé. Y eso que nos ayuda a entender que Él es quien está en control. ¿Sabían ustedes que el arca no tenía un timón? Entonces, ¿quién la manejó? Hay muchas cosas que podemos aprender del arca. La manejó Dios. Porque Dios era quien tenía el control. José, en el Antiguo Testamento. José fue una persona que sabemos nosotros que sus hermanos lo vendieron, lo querían matar, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan, porque Él dijo en el libro de Génesis, dice que lo que intentaron hacerme para mal, Dios lo utilizó para bien. Lo vendieron y llegó a Egipto, y allí se convirtió el número 2 después del faraón, porque era un plan de Dios, y el plan de Dios es perfecto. Y a su debido tiempo, Él iba a ayudarle a sus hermanos, a sus queridos hermanos, a sus buenos hermanos. No tuvo rencor. Pero de José también podemos aprender mucho. Fue maltratado, fue falsamente acusado, lo metieron a la cárcel injustamente. Y vamos a ponernos en los zapatos de José. Si fueses tú o yo, José, y mis hermanos me vendieran o te vendieran a ti, ¿cómo te sentirías tú? Wow, híjole, me las van a pagar. Quizá alguien diría eso, o quizá ustedes son mucho más espirituales que yo. Pero Dios tenía un plan perfecto con él y se cumplió. Ruth abandonó a su familia y su país y todo lo que era familiar, todo lo que ella conocía, su entorno. ¿Y para qué? Para servir a su suegra, Noemí. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y me llama mucho la atención, el versículo clave de ese pequeño libro que se llama Ruth es Ruth 1:16, cuando ella le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Wow. Tu Dios será mi Dios. David, cuando hablamos de David, siempre se me viene a la mente Goliat, ¿verdad? David y Goliat. David fue otro que pues tuvo una vida difícil en realidad. Saúl lo quería matar. Por 10 años estuvo allí encima, casi persiguiéndolo para matarlo. ¿Por qué? Por esos celos, esa envidia. Sin embargo, David, recuerden ustedes, pudo haberse desquitado de Saúl o matado a Saúl, sin embargo, no lo tocó, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque David reconocía que Dios es quien estaba en control y Dios era el que se iba a encargar de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. David confiaba en el Señor. ¿Y cómo utilizó el Señor a David? Hasta tal grado que Dios dijo, ¿quién tuviese un corazón como el de David? Que pecó, y todos sabemos la historia, sí, pecó, pero sin embargo se arrepintió. Y Dios lo utilizó grandemente. Eliseo, nos dice la palabra de Dios, que luchó contra 450 falsos profetas. 450 falsos profetas, imagínense ustedes. Y el poder del Señor se derramó allí. ¿Qué nos recuerda eso nuevamente? Que el Señor es quien está en control. Daniel, recuerdan ustedes que Daniel no se quiso mezclar con la comida que ofrecían a los ídolos, sino que él quería tener un corazón puro. Él sirvió y se entregó a sí mismo para servir únicamente a su Dios. Esther también tiene un hermoso testimonio. Sabía que podía morir si defendía a su gente.
a los israelitas, pero lo hizo confiando en el Señor. ¿Y cómo la usó el Señor a Esther? Y sabemos también muy claramente la historia de Sadrach, Mesach y Sadrach, Mesach y Abednego, que iban a ser puestos en un horno. ¿Recuerdan ustedes? Porque ellos igualmente querían seguir siendo fieles al único Dios verdadero. Sin embargo, no tuvieron temor. No tuvieron temor. Y Dios, tanto que estuvieron en el horno y no se les quemó ni una pestaña, ni cuando salieron olían a humo, y ni cuando estuvieron allí en el horno, ardiente a todo lo que da y más, el Señor estaba allí con ellos. ¿Recuerdan ustedes la historia? Que había otra persona allí. Era el Señor que estaba con ellos. El Señor conoce tu situación y la mía hoy en día. Para Él no hay nada oculto. Él nos ve. Él te conoce a la perfección. Dice en el Salmo 32:8. El Señor dice: yo te guiaré, y esto me encanta, yo te guiaré por el mejor camino para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti, dice la palabra. Es el Señor hablándonos. Yo te guiaré. O sea, tenemos el mejor guía. No sé si alguno de ustedes ha ido a una excursión o a algún lugar y hay un guía. Yo recuerdo en una ocasión fuimos a una caverna y había un guía. Gracias a Dios que había un guía. Porque la caverna era bien oscura. Esto fue allá en México, en el estado de Zacatecas. Y si no fuera por ese guía, nosotros todavía estuviéramos en la caverna. No hubiera podido venir a la iglesia hoy, yo creo. Pero el Señor nos conoce y dice: yo soy tu guía. Pero ¿saben una cosa? También nos dice: déjate guiar. Podemos tener un guía, pero si no me dejo guiar, pues de nada sirve el guía para mí, ¿verdad? Entonces, el Señor no solo nos ve y nos conoce personalmente, sino que utiliza a cada una de nuestras situaciones para que podamos dar testimonio a otros, para darlo a conocer a Él. Yo recuerdo en una ocasión nuestra hija le dio neumotórax. Neumotórax, en español, nosotros ni sabíamos qué es neumotórax. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un neumotórax? Neumotórax es cuando un pulmón o ambos pulmones se ponchan, por decirlo así, porque el pulmón es como una bomba. Y a nuestra hija se le ponchó uno. Y entonces el doctor dijo: bueno, tenemos que llevarla al hospital, en 3 días se recupera y ya. Pues la llevamos al hospital y no fueron 3 días, fueron 3 semanas. 3 semanas en el hospital. Y no se compuso solita, sino que hubo que operarla. Pero en esas 3 semanas tuvimos la oportunidad de hablarle de Cristo a todo el piso donde estaba nuestra hija. Casi que comenzamos una iglesia en el hospital. Entonces un día nos llama la trabajadora social y dice: Carlos, Sandy, quiero verlos a ustedes en la oficina. Ay, ya nos van a correr. Pensamos, nos van a sacar de aquí. Y nos dice: Carlos, Sandy, he notado que ustedes hablan de Dios. ¿Sí? Y al frente del cuarto donde está su hija, hay una niña que tiene SIDA. Y sus papás están desesperados y están destrozados. ¿Podrían hacerme un favor? Hablar con toda la familia. Y dije: claro, para eso estamos aquí. Bueno, no le dijimos así, pero el Señor nos dio la oportunidad de hablar de Cristo. Y el cuarto donde estaba nuestra hija se convirtió en un lugar de alabanza a Dios. Dios nos dio esa oportunidad. Entonces, durante esos 21 días, a todo el que llegaba le hablábamos de Cristo. Y como ya se venía pronto la Navidad, hasta cantábamos villancicos. Y en una ocasión viene una enfermera y nos dice: no, hay mucha gente en el cuarto, porque venían hermanos de la iglesia a visitar.
El límite eran 2 y a veces teníamos 8. Entonces, no, por favor, mira, qué bueno que la visiten, pero no tantos porque hay un límite. Pero donde quiera que tú estés, en cualquier circunstancia que tú te encuentres, tú puedes dar a conocer a Cristo. Y voy a hablar más específicamente en un momentito. Pero la idea aquí es de que el Señor nos ve. El Señor sabe nuestras dolencias, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, aún antes de que se las digamos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo y para Él no hay nada oculto. Entonces, Él conoce nuestros defectos, nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestras debilidades y aún así nos quiere utilizar si nos dejamos utilizar por Él. Y el Señor quiere utilizarnos ¿para qué? Para que más gente le conozca. Dice en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 43, versículos 10 y 11. Pero tú eres mi testigo, oh Israel. Y yo le puse, ahí en la primera línea, oh Israel, o tú le puedes poner tu nombre, si tú deseas, para hacer la Biblia en una forma como personal, personalizarla. Pero tú eres mi testigo, oh Carlos, dice el Señor. Tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme. Qué precioso. Eso es palabra de Dios. Él quiere que yo lo conozca más, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. O sea, Él me está invitando a mí, a ti, te está invitando para que tú lo conozcas más. Mira, tú no eres el Dios de tu vida, en otras palabras. Pero ¿cuántas veces, y no quiero que me respondan, nosotros mismos somos el Dios de nuestra vida? Porque yo voy a hacer esto. Y yo decidí. No, nosotros no somos el Dios de nuestra vida. Él gobierna nuestras vidas, si es que lo conocemos en una forma personal. Entonces, es tan importante recordarnos una y otra vez que Dios nos ve y que Dios nos conoce sobre cualquier situación. Cuando en el ministerio, por ejemplo, hay cosas que Dios permite, así como con el pueblo judío en Egipto, los abusos físicos. En el ministerio muchas veces abusan de nosotros y uno pues lo nota, pero por amor a Dios, para que Dios sea glorificado, muchas veces dejamos o permitimos que nos maltraten. Es parte del show, como dice un conocido, un amigo mío. Pero todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. El segundo, nos debemos de comprometer para crecer diariamente en el conocimiento personal del Señor. Permanecer en Dios. El Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿Amén? No, amén. ¿Amén? Amén. No les dé miedo. Amén. El Señor quiere que nosotros crezcamos. Aquellos que somos padres, si tenemos un bebé y el bebé se queda ahí, no crece, y físicamente no crece, yo hago algo. Yo la llevo al médico o lo llevo al médico. Oye, no está creciendo. Vamos a ver qué pasa. El Señor quiere que nosotros igualmente crezcamos y podemos crecer. Y el Señor nos da los medios para crecer. Una de las formas que nosotros en la iglesia en Guadalajara hemos estado en estos tiempos usando o estudiando más bien para conocer más a Dios es estudiar sus nombres. Es hermoso estudiar los nombres de Dios. Por ejemplo, cada nombre tiene un significado, al menos, o muchos de ellos. Algunos nombres son muy raros porque combinan el nombre del abuelo con el nombre de la abuela y el tío y el primo y el sobrino y sale un nombre bien raro, pero en un nombre, vamos a decir, común. Por ejemplo, el mío, Carlos.
Carlos significa hombre libre. Y yo les digo a ustedes, yo soy libre en el Señor. Él me rescató. ¿Y a ti? Somos libres en Cristo. No para ir al extremo del libertinaje, sino que somos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Pero también mi nombre significa hombre fuerte. Bueno, ese como que necesito ayuda. Pero en los nombres de Dios es interesante. Cuando Moisés, Dios le dio el papel de guiar a su pueblo, ¿ok? Entonces dice, cuando me pregunten a mí, dijo Moisés, ¿y quién te mandó? En otras palabras, ¿quién te dijo que vinieras a mí para que yo hiciera tal cosa? Entonces dice Moisés, ¿y qué les digo yo a ellos? ¿Cómo se llama el que me envió? Y Dios le dijo a Moisés, diles, el yo soy te envió. Bueno, eso si lo leemos así a primera vista, el yo soy como que no tiene mucho sentido. Pero es profundo ese nombre de Dios, yo soy. Dice, yo soy el que soy. Ok, ¿quién es Dios para ti? Entonces, si empezamos a profundizar un poco, nos damos cuenta de lo grande que Él es. El yo soy. En otras palabras, si tú vas a hablar con alguien a una oficina de gobierno y, oye, ¿quién te mandó? Pero si tú le dices, el mero mero, como decimos en México, el mero mero, no, entonces pásale, ¿quieres café? ¿Un pancito? ¿Verdad? Entonces Dios le dijo a Moisés, diles, el yo soy te envió, el yo soy el que soy. Eso implica presencia. El yo soy tu guardia, yo soy tu protector, yo soy tu proveedor, yo soy tu defensor, yo soy quien te creó. O sea, ese nombre implica muchísimas cosas acerca de Dios. El nombre, por ejemplo, de Elohim significa creador eterno, poderoso. Por eso en el libro de Génesis 1:1 comienza diciendo la palabra, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ahora, si nos detenemos allí, creó los cielos y la tierra, pero lo interesante es que lo creó de la nada. Nosotros no podemos crear nada de la nada. ¿Es así o no? Él sí puede. Entonces, ¿qué me dice eso a mí acerca de Dios? ¡Wow! Y no es magia. No fue que Dios ahí rebuscó, ¡pum! Aquí está la luna, aquí está el sol. No, de la nada lo creó. Yo no entiendo, pero por fe lo creo. Jehová Shaddai. Eso quiere decir, el Señor es todopoderoso, autosuficiente. Ninguno de nosotros somos autosuficientes, dependemos. Si tú tienes un dolor de muela, no te vas a decir, a ver, yo me la saco. No, tú vas al dentista, ¿verdad? Dependemos los unos de los otros. Elohim, creador eterno, creador poderoso. En el principio, Dios o Elohim creó los cielos y la tierra. Jehová, Shaddai, ese nombre de Shaddai, el Señor es todopoderoso, autosuficiente, es cuando se le apareció a Abraham a los 99 años, en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 1. Yo soy Dios todopoderoso. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación en que tú, es que no hay salida? Es que no sé qué hacer. No sé cómo solucionar ese problema. Bueno, ve y habla con el Todopoderoso. Él sí sabe cómo salir de diferentes situaciones. Jehová Jireh, el Señor proveerá. El Señor es nuestro proveedor. ¿Recuerdan ustedes la escena de Abraham e Isaac, su hijo? Subieron al monte, ¿recuerdan? Para el sacrificio. Y viene Isaac y le dice, hey papá, ¿y dónde está el cordero? Yo creo que él estaba un poco nervioso. Entonces Dios, a su padre le dijo, el Señor proveerá. Y sabemos toda la historia. Y miró y allá estaba el cordero
enredado en el matorral, ahí cerquitita. ¿Quién lo puso ahí? El Señor proveerá. El Señor, Jehová Rafa, el Señor sana. El Señor ha sanado mi corazón. Heridas que uno pasa en el ministerio. Entonces yo puedo decir, es Él para mí, es Jehová Rafa. El Señor me ha sanado. El Roy, el Dios que me ve. ¿Recuerdan ustedes la historia de Agar con Ismael? Y ella desesperada salió corriendo al desierto. Y ella dijo, el Señor, el Roy, el Dios que me ve. Él sabe, Él conoce, Él me ve. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Yo tengo paz. ¿Y tú? ¿Por qué? Porque yo conozco a Jehová Shalom. Él mora en mí. Emmanuel, que lo usamos tanto para el tiempo de Navidad que ya viene muy pronto. Emmanuel significa Dios con el vecino. No, ¿verdad? Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a conocer un poco más a Dios. Y en determinado momento de nuestra vida lo conocemos con una faceta, en otro momento lo experimentamos de otra forma. Por ejemplo, Él es mi pastor. Y lo expresa muy claramente el salmista, David, en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y ese es hermoso salmo. El fundador de nuestra misión, Tim, enseñaba algo muy interesante que nos ayuda y nos puede ayudar mucho para nuestro caminar con el Señor. Y él enseñaba 3 Cs, le he puesto: comunión consciente y constante. Comunión consciente y constante con el Señor. Es decir, a todo momento. Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo en esta situación. O Señor, también, Señor, ayúdame en esta situación. Y el Señor te conoce, el Señor sabe. Y te puede guiar, te quiere guiar paso a paso. Entonces podemos conocer de una forma más íntima al Señor cuando caminamos con Él de una forma teniendo comunión consciente y constante. Es decir, reconociendo su presencia en nosotros. Hay un versículo que me encanta en el libro de Juan, que estaba relacionado con el canto que Sandy estaba ahorita cantando. Dice en el Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, y me encanta esta parte, mucho fruto, dice la palabra de Dios, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos conectados con Él las 24 horas, todo el tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillamente con la oración, estudio y meditación de la palabra para no desviarnos y siendo agradecidos con Él. Y ahora ya viene el tiempo de Thanksgiving, es un buen momento para que no perdamos el enfoque. El enfoque no es el pavo, el enfoque es agradecimiento al Señor, que últimamente desafortunadamente se ha perdido el enfoque, y el enfoque es el partido de fútbol, contra aquel, y el pavo. No, el enfoque es el Señor. Entonces, Él nos invita para que caminemos en comunión constante, consciente y constante con el Señor. Y finalmente, vivir de tal manera que otros puedan conocer al Señor. Y eso lo hacemos cuando fijamos la mira en el Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte antes de que el Señor, o después más bien de que el Señor les diera las tablas de los 10 mandamientos y bajó del monte? Cuando Él bajó, bajó diferente. Bajó con un resplandor. Y mi pregunta es, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, las personas familiares, ¿saben que tú eres cristiano o cristiana? O sea, ¿te ven diferente? ¿Ven a Cristo en ti o no lo ven? Y eso
Pues depende de nosotros cómo caminemos con el Señor. Quiero hablarles rápidamente de dos historias. La primera, en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Esta es la historia de una jovencita israelita que estaba cautiva y fue la sirvienta de la esposa del comandante del ejército sirio, quien padecía lepra. Entonces dice así: en aquel tiempo los arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos había una joven que había sido entregada como sirvienta de la esposa de Naamán. Un día la joven le dijo a su ama: quisiera que mi amo fuera a ver al profeta en Samaria. Él lo sanaría de su lepra. En el versículo 4 dice: entonces Naamán le contó al rey lo que la joven israelita había dicho. Versículo 5: ve a visitar al profeta, le dijo el rey a Naamán. Después que Naamán fue sanado, declaró, versículo 15: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. ¿Cómo Dios utilizó una jovencita para hacer tan gran milagro? Y también el otro ejemplo con el cual quiero terminar es que David, el joven que mató a Goliat. Recuerdan ustedes que Goliat día tras día venía retando al pueblo de Israel: a ver, ustedes escojan a alguien que pelee contra mí y yo lo voy a descuartizar prácticamente. Y claro, al verlo a él bien altote, y toda la gente le tenía miedo. Pero David dijo: no, yo no le tengo miedo, yo voy a ir a pelear. Y Saúl le dijo: no, tú eres un muchacho muy joven, no eres un hombre de guerra. Hasta entonces, mira, ponte esta armadura. Y el pobre David, pues la armadura le quedó demasiado pesada, no pudo con ella, y le dijo: no, yo voy a ir contra él en el nombre del Señor. Y todos sabemos el resto de la historia. Y eso fue un gran testimonio para demostrar que Dios es el único Dios verdadero. Entonces, Dios te quiere utilizar a ti y a mí para que más gente le conozca, pero que más gente le conozca en una forma experimental. Un versículo que nos ha animado mucho a nosotros para permanecer en el ministerio está en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, donde nos anima a que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha dado por delante. Hacemos esto manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús. Si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, no vamos a ser fácilmente distraídos. Vamos a poder permanecer en la carrera. Nosotros desafortunadamente hemos experimentado o hemos visto muchos misioneros y pastores que han perdido el enfoque y se han desviado totalmente. Ya no están en la carrera y nos da lástima. Eran buenos amigos, estudiamos con ellos en el instituto bíblico y perdieron el enfoque y se fueron al mundo. Es increíble, pero es una historia verdadera. Entonces, en conclusión, sabes tú por experiencia que el Señor te conoce? Él te ve. ¿Estás comprometida a crecer diariamente en el conocimiento del Señor? O sea, manteniéndote conectado a Él. Y estás viviendo de tal manera que otras personas puedan conocer a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no cambias, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar estos tres puntos, Señor, de que tú nos ves, tú te preocupas por nosotros, tú quieres que nosotros te conozcamos en una forma más profunda, pero también tú nos quieres utilizar para que otras más personas vengan a ti, te sigan a ti, crean en ti, Señor, te adoren a ti y no al hombre. Ayúdanos, Señor, queremos ser mejores siervos tuyos, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias y que el Señor les bendiga.